Es hora de darle la bienvenida, como cada sábado, al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, analista de opinión, comentarista en el portal El Montonero y analista también permanente a través de RCR. Qué gusto saludar al doctor Herbert Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Su reciente artículo, Ministerio de Salud, Organización Panamericana de Salud y Emergencia por lluvia, me traslada a preguntarle, pues, en medio de toda esta emergencia que estamos viviendo, este desastre que vivimos, parece una película calcada desde el año 2017, ¿no? Parece que estuviéramos trasladando las imágenes del 2017 al 2023, ¿no? Y nos pone en un tema que ya no lo podemos negar, ¿no? Somos un país vulnerable y eso hay que admitirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo está analizando usted esta situación, doctor Herbert Cuba? Mire, en primer lugar, hay que señalar que estos desastres son humanos, porque lo que ha fallado aquí es la administración del riesgo del territorio en el que vivimos. Como todos sabemos, cualquier actividad humana tiene un riesgo. Cualquier actividad humana genera peligros. Entrar a la cocina y puede representar peligros. Levantarse en la mañana y salir a caminar puede tener peligros. Todo tiene riesgos. Y lo que aquí se trata es de que los seres humanos que habitamos el territorio nacional conozcamos nuestros riesgos y podamos gestionarlos. Y aquí hay etapas. Cuando los riesgos no se conocen bien o pueden ser imprevisibles, existe lo que se llama la precaución. Cuando ya los riesgos se conocen y ya son temas recurrentes y podemos esperarlos, se hace la prevención. Y cuando ya los riesgos requieren, se pueden hacer inclusive tratamiento. En este caso, el caso peruano, ha fallado la precaución y la prevención. Y esto es así debido a la geografía que tiene el Perú. No nos olvidemos que la zona costera es una franja de 35 a 40 kilómetros a lo largo del norte al sur, que es un desierto, surcado por ríos, pero que a su vez que tiene pendientes desde la cordillera occidental. Eso significa que cualquier lluvia se dé en la falda de la cordillera, lo que va a originar es una avalancha de agua, denominado Huayco, Yapana, etcétera. Esto es recurrente en todo el territorio nacional, no solamente es Lima, ni siquiera algunas cuencas. Es evidente que hay cuencas más riesgosas que otras, pero eso no significa que el riesgo desaparece en todas las demás. Por eso es importante la gestión de riesgo, y esto implica el conocimiento de los peruanos de la geografía peruana, de la geografía nacional. El segundo aspecto que tiene que ver aquí es que las políticas públicas no están enfocadas en el riesgo. Las políticas públicas en el país se diseñan tomando en cuenta muchos factores, pero quizá el más importante es ligado a tu territorio, a la geopolítica, a la ligación del hombre con su territorio y a la forma de hacer política dentro de su territorio. Y este es otro aspecto que aquí ha fallado. El tercer aspecto es que cuando se construye el programa de reconstrucción con cambios, se hace ya en la tercera fase, es decir, ya había pasado en el Niño Costero el año 2017 la fase de atención, ya había pasado la fase de rehabilitación y venía la fase de la reconstrucción. Por lo tanto, el enfoque que tenía esta reconstrucción con cambios era efectivamente en lo que se llama la reconstrucción, de ninguna manera en las actividades de prevención de riesgos, que eso seguía a cargo de lo que hoy día se conoce como la DIGERT de cada uno de los sectores, que son las direcciones generales de gestión de riesgo en el país. Esta actividad, este distinto enfoque, tiene que ver con la idea que todavía subsiste de que los niños costeros son eventos recurrentes que ocurren cada cierto tiempo, pero muy prolongados, de 7, 10, 15 años. Lo que hemos tenido ahora es que estos tiempos se han acortado. Estos eventos lluviosos en Lima, en la costa peruana,
se han hecho más recurrentes. Existe un fenómeno mundial que es el fenómeno del cambio climático. Existe un calentamiento persistente de las aguas del Pacífico, lo que hace prever que estos eventos lluviosos o pluviales en la costa va a ser recurrente. Y además, por último, creo que hay que señalar aquí que el hábito de las personas tampoco está ligado ni siquiera a soportar lluvias. En las casas de Lima se construyen con techos horizontales en lugar de tener techos que tengan algún desfogue de agua de ellos, que tengan algún nivel de pendiente para evitar que el agua se acumule y pueda, por sobrepeso, hacer que los techos colapsen. También todavía persistimos en la construcción del adobe, y así una serie de cosas que vienen como costumbres anteriores, que nada tienen que ver con la gestión de riesgo que debe tener toda sociedad moderna. Y aquí tenemos que detenernos a un tema que probablemente va a ser un tema de discusión para los próximos años, ¿no? Pues si bien es cierto, no hemos tenido nunca una cultura de prevención, una cultura que establezca políticas públicas, como usted lo señala con suma claridad, referido al tema de previsión y prevención. Y esto alcanza a varios gobiernos, no solamente a los gobiernos donde se crea la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Hay que ser justos. Claro está que en el año 2017, cuando ocurre el fenómeno del Niño Costero, salieron un conjunto de propuestas, ¿no? Una de ellas fue la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, con muchos ofrecimientos, ¿no? Se iba a reconstruir con cambios, ese es el famoso eslogan que tenía Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Al año siguiente fue Martín Vizcarra. Yo recuerdo muy bien, y esto yo lo remarco, pocos lo quieren sacar a la luz, pero es bueno sacarlo. ¿Por qué? Porque Martín Vizcarra, la primera actividad que tuvo como presidente de la República fue irse a Piura. Bajó de un avión del ejército y ahí se dirigió a los piuranos a decirle que iba a reconstruir con 5.000 millones de soles, ¿no? Aplausos más, aplausos menos, ¿no? Después, años después, ha ido también Francisco Sagasti, Pedro Castillo también cuando era presidente, también en cada sesión descentralizada que iba, ofrecía en Piura, ¿no? Incluso fue un poco más allá, se registró un sismo en una de las provincias y también dijo vamos a reconstruir, vamos a poner viviendas. No se ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué le traigo esto a colación? Conversaba con dos profesionales piuranos hace un momento, ¿no? Entonces va a haber una acumulación de expectativas ya, de exigencias. Como bien lo decía esta semana la periodista Diana Seminario, en un artículo de opinión, decía, cuidado que el norte se cansa también. Y es la verdad. El norte ya ha dado una tregua. El norte ya aceptó una reconstrucción con cambio. El norte ya vio pasar 4 presidentes y una 5ª presidenta. Entonces la gran pregunta ya no es el análisis, la reflexión, el diagnóstico, la foto, que me llegue el barro hasta la rodilla, ya no es eso. La gente quiere soluciones. Pocas palabrerías, soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mire, aquí hay varias miradas, lo que usted dice. La primera mirada es aquella mirada que saca agua para su molino, porque en esta circunstancia han coincidido 2 temas. Una emergencia debido al abuso del derecho a la protesta de la población para pedir que se vaya el gobierno, para pedir una asamblea constituyente, para pedir una refundación del Estado, porque es un Estado fallido. Esta es una primera lectura que lo que hace es juntarse con esta otra y decir, bueno, como les hemos dicho, esa es la demostración. Por lo tanto, vamos a la refundación y a una nueva asamblea constituyente. Esa es una primera lectura. La segunda lectura que se tiene es si es que una institución como la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, dirigida desde el Estado, cuyo inicio fue simplemente un fondo para financiar obras, para reconstruir, y al final terminó siendo una unidad ejecutora y al final terminó haciendo obra pública a cargo del Estado. Esas distorsiones en el camino
que fueron dadas exactamente en los periodos sucesivos a la que usted plantea, porque una es ser un fondo de financiero que puede participar múltiples actores, incluyendo los públicos y privados, en una reconstrucción. Otra es decir, señores, ahora somos unidad ejecutora, vamos a hacer nosotros los proyectos, y otros embarcarse en hacer proyectos, y proyectos que se han hecho de gobierno al gobierno, que están algunos de ellos todavía entrampados. Entonces, aquí tenemos una primera lectura. Si es que es más Estado el que tiene que hacer esa reconstrucción con cambios, o si es que lo que se necesitaba era tener un agente promotor de inversiones para que estas empresas puedan hacer las obras que se requieren. Y esta doble lectura es importante tomar en cuenta, porque lo fácil puede ser en estos instantes echarle la culpa al gobierno, decir, señores, este gobierno no resuelve los problemas de ninguna manera y lo que hay que hacer es tumbarse todo abajo para empezar de nuevo. Pero como usted lo ha señalado, estos temas de los huaicos son recurrentes cada año, con diversos gobiernos de diversos matices. No nos olvidemos que ya va a venir pronto las muertes por los niños en las heladas, ¿no? Que son más o menos un promedio de 450 niños que mueren cada año debido a las heladas. Y esto es recurrente también, debido a que precisamente las viviendas de esas zonas no están acondicionadas para situaciones de temperaturas extremas. Igual pasa con la gente que vive en las quebradas, ¿no? Son gente que vive ahí porque simplemente les han permitido poder hacer ahí sus construcciones, les han dado incluso facilidades para que lo hagan. Uno ha visto, y los medios, la televisión y las redes han sido impactantes cuando uno ve casas de 2, 3 pisos que se las lleva el huaico. Estas inversiones se están yendo al agua, que las ha hecho gente común y corriente, gente como usted o como yo, que ha hecho sus ahorros para poder construir su casita. Estos detalles, ¿qué implica entonces? Que aquí es un trabajo conjunto, es un tema de adaptación del ser humano al hábitat de la costa peruana. Y ojo, que también en la parte oriental de la selva también existen las mismas pendientes y también existen estos huaicos o derrumbes que se producen en esa zona. Lo que pasa es que la densidad poblacional es menor y los efectos directamente sobre el hombre no se ven tan notorios. ¿Por qué le decía planteaba esta tingencia, doctor Cuba? Porque ya no solamente estamos hablando de gran parte de las regiones de la costa norte, ¿no? También estamos hablando de Lima, usted lo ha dicho con claridad. Estamos hablando de Ica, probablemente también esto tenga una afectación en Arequipa. ¿Sabe usted cuántas cuencas se han activado solamente en Lima? 28 quebradas se han activado. Así es. 28 quebradas. Así es. Entonces la gran pregunta es, la pregunta que nos hacemos, que así como ocurre en Lima, en zonas mesocráticas como Chaclacayo, Chosica, donde hay viviendas justamente de campo, viviendas para descanso, ¿no? El clima que tiene, y no se han tomado las previsiones. ¿Qué será en otros puntos del país? Conversaba con el vicedecano nacional del Colegio de Ingenieros de Perú, y también nos ponía varios casos muy parecidos en Piura. Y le puedo poner casos lo que ha ocurrido en Lambayeque, ¿no? En Morrope, ¿no? O también en el mismo centro de Lambayeque. La gran pregunta es, doctor Cuba, la culpa no la puede tener este gobierno, pero la reacción humana hace que exija. Y si no tenemos una línea clarísima en lo que queremos hacer, naturalmente, y no se ven resultados en el corto plazo, porque ya no van a pedir mediano plazo, ya no van a pedir la audiencia, van a querer que se haga la obra. Mire, yo quiero, disculpe de contradecirlo, A ver, entremos acá hay un tema de fondo. Usted ha hecho la primera pregunta y yo le voy a responder. ¿Es posible que todas las quebradas que tiene la costa peruana se puedan realizar medidas de inversiones económicas cuantiosas para poder resolver el tema?
¿Usted cree que existe el dinero suficiente No en el país? existe. No existe. Pues. Pero sí No podemos tener existe. prevención, ¿no? Entonces, ahí viene la segunda parte, pues. Acá viene la segunda parte. Y yo he dicho dos palabras claves: precaución y prevención. No se ha hecho. Pero para hacer eso, precaución y prevención, requiere cambiar la cultura ciudadana de adaptación a la tierra peruana donde habita. Yeah. Y esto, quieras o no, implica, por un lado, mucha educación e información en la población, pero por otro lado también coerción. Y ahí viene el tema de fondo. ¿Quién pone el cascabel al gato? ¿Quién le dice al ciudadano, oiga, usted se ha llevado usted tiene su chacra? Usted sabe perfectamente que el río viene... Nadie va a poder venir a canalizar el río desde la cuenca hasta el final. A canalizar ese río es una obra tan grande de inversión. Qué interesante no lo que dice usted. Qué interesante lo que dice usted. Porque cuando usted viaja a Piura, yo he tenido la suerte de viajar a Piura, Lambayeque, las zonas altas de La Libertad, conozco eso. En Piura he visto que dibujan las tierras. Dibujan las tierras. ¿Qué significa dibujar la tierra? La aplanan. Y acá en Lima también, usted se va a la costa sur, aplanan las tierras, en las quebradas, y venden los terrenos. Y eso es un delito. Exacto. Entonces, ese es un delito. A eso quería llegar. Por eso está bien, que me contradiga usted, pero yo también le quiero mostrar temas reales. Ya. Entonces, en esa etapa, cuando empieza la coerción, y primero la educación y la información, y se decirle a la gente, oiga señor, usted está en un cauce natural. Hoy día es la quebrada seca, pero en cualquier momento se activa. No vaya usted luego a decir que no se le avisó. Señor, usted se muda de ahí. Segundo lugar, todos aquellos espacios que son rentables económicamente, que están al margen de las quebradas, se tiene que hacer inversión. Porque si es rentable hay que hacerlo, pero eso tampoco se hace. Y por último, todos sabemos, porque usted conoce el campo, yo también, yo le digo lo siguiente, que cuando vienen los ríos se llevan las acequias, las bocatomas. ¿Qué pasa cuando se llevan las bocatomas? Porque ya queda más profunda el cauce del río, ya no se puede echar agua a la chacra. Tiene que haber una inversión en las bocatomas. Ahí también ese es un gasto recurrente del agricultor que tiene que ser obviamente sufragado por el mercado. Esa es la realidad de nuestra agricultura. Pero si nosotros vamos a decir al revés, todo tiene la culpa del Estado, ¿cuánto Estado necesitaríamos? ¿Cuánto dinero necesitaríamos? Ojo, a pesar de que tenemos unas reservas internacionales importantes, a pesar de tener el Perú una economía que puede pedir préstamos internacionales, sería una pésima señal que nosotros vayamos a pagar la irresponsabilidad de generar viviendas, generar tierras agrícolas en lugares que son tradicionalmente quebradas y que no se le dice a la gente. ¿Sabe por qué no se le dice a la gente? Por populismo. Porque la gente no quiere perder el voto, quiere ganarse a la gente. ¿Y sabe por qué no se le dice a la gente, doctor Cuba? Porque hay tráfico de terrenos, cosas que no se habla. Mire, nosotros hemos conversado con gente del Instituto Geológico, Metalúrgico, Minero. Ha detectado más de 2.000 zonas críticas en varios puntos del país. Cajamarca, Piura, Lambayeque, Ancash, hasta Lima. Saben, los gobiernos locales saben, los que trabajan en catastro saben perfectamente, los capacitan para eso, pero ¿sabe qué? Hay mafias, doctor Cuba, eso no se habla, eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el tráfico de terrenos se ha convertido, y eso tampoco se dice, en uno de los negocios ilícitos más rentables en el Perú, más rentables. Y con alta criminalidad. Así es. Asesinatos hay hasta asesinatos. Así es. Por eso ahora viene la segunda lectura. Nosotros queremos que haya políticos comprometidos con su población a la que sirven. Pero le hemos roto el vínculo esencial que tiene un político con su región, con su distrito, o con su elector. ¿En qué forma? Al prohibir la reelección. El alcalde electo que no va a ser reelecto, lo que quiere es culminar su mandato, y lo que hace es parchar la coyuntura, el momento, no hace obras a mediano plazo o largo plazo, porque sabe que para él políticamente no le es rentable, porque él no se va a reelegir. Él lo que tiene que hacer es lo inmediato, y lo inmediato no es hacer las obras que usted señala de remediación,
sino obras efectistas, que es lo que hacen ahora, es parchar aquí la emergencia. Y por último, igual pasa con los congresistas. Le quita usted la reelección al congresista, el congresista ¿qué hace? Pretende mantener lo más tiempo posible en el cargo, resolver los problemas de la coyuntura, pero pierde en contacto con su realidad, porque no le es ya rentablemente, políticamente, seguir estando ahí. Eso ha cortado el vínculo, y ese es un sistema político adverso para un país que requiere gran inversión de infraestructura, que es el largo plazo. Y por último, hay que señalar aquí también que el sistema de adquisiciones para estas circunstancias no se adapta. Creo que es adecuado que se haga una nueva institución. Sí creo que crear una nueva infraestructura debe centralizarse toda la obra pública, pero con nuevas formas de adquisición, nuevas formas de contrataciones del Estado que permita una fiscalización permanente, pero sobre todo que le dé agilidad al sistema. Usted no puede tener obras paralizadas por todos sitios. Es solamente en salud, más de 3.500 millones de soles en obras paralizadas en hospitales que son esenciales. Eso debido a un sistema de adquisiciones que es sumamente reglamentarista, judicializable, que permite que cualquier postor inconforme te presente una acción de amparo y te paralice un proceso de obras que son requeridas por la población. Todo eso requiere repensar el tema de cómo se hace política en el país en relación a tu territorio. Aquí se impone la geopolítica. Yo creo que nunca como antes es vigente esa aserción, porque nuestra geografía nos obliga a que nosotros nos adaptemos a ella. ¿Nosotros qué queremos hacer? Decir, señores, ahora vamos a poner plata, 5.000 millones, 500 soles por persona que perdió casa. Oiga, señor, también los que hicieron casa en lugares prohibidos, también, señor, aquellos que hicieron sus casas en el centro de la Torrentera, en Arequipa, por favor, o sea, esos temas, si bien es cierto, es ayuda humanitaria, lo que uno quiere, pero eso no puede generar, es un derecho. De esa manera yo creo que hay que repensar esto con mucha fuerza. Yo he visto algo más que me llama la atención. Nosotros enjuiciamos fácilmente cuando el foco de una institución como es Reconstrucción con Cambios, con todos los defectos que tiene, le distorsionaron su función inicial. De un fondo promotor de inversiones pasó a ser una unidad ejecutora y al final a ser obra pública. O sea, todo ese cambio que ha habido en el trayecto, que tiene nombres y apellidos, tiene apellidos que son Vizcarra, Sagasti, etcétera, todos esos cambios que han hecho, que son cambios ideológicos, porque finalmente lo que se quería es que no haya inversión privada en lo que es la reconstrucción con cambios en el país. Y es obvio, pues, que la reconstrucción hecha de Estado a Estado o hecho solo por capital público, por dinero público, es muy escaso frente a la gran necesidad de inversiones que tiene para estas circunstancias el país. Sin lugar a dudas, ese es un tema que se tiene que abordar y con mucha transparencia, porque cualquier propuesta que se quiera hacer adelante, lo que tiene que hacer es, primero, que tenga confiabilidad, segundo, que se maneje con transparencia, y segundo, como funcionan muchas empresas privadas con metas. Porque ¿qué pasa? Pues llega un funcionario, alguna autoridad de reconstrucción con cambio, o el nombre que se le quiera poner, infraestructura, lo que fuera, como no quiere comprometerse, no firma. La obra no sale, pues. Pero la obra sí la necesitan los pobladores. Ese es el otro gran problema que tenemos en el país, doctor Cuba. Por eso, mire, señor José Hernández, aquí se tiene que repensar, pero las salidas, ojo, mucho cuidado, con esa salida facilista, populista que dice, como fíjense lo que pasa en el norte, no funciona nada, nos vamos todos a la Asamblea Constituyente y refundamos el Estado. Y ojo, refundamos el Estado. ¿Y qué hacemos? Estatizamos todo, ¿no? Y fíjese cómo terminamos, como países vecinos que se encuentran en severas crisis económicas. Aquí hay un dato duro que tiene Ojo, que yo no estoy pensando en eso. Yo creo en el libre mercado. Soy defensor del libre mercado. Abiertamente, y lo repito 50 veces, soy defensor del libre mercado. Yo no creo en esa función estatista. Soy abiertamente, y lo digo todos los días acá. O sea, no, yo lo que digo es que la gente se cansa cuando las mecen, cuando le ponen un columpio, cuando le meten una milonga, como dicen los argentinos. Ahí se cansa la gente. Mira, acá hay 3 temas que el gobierno tiene que hacer medio urgente y no lo hace. Uno es el enfoque comunitario, ir y escuchar a la gente.
que haga la gente su catarsis, que diga qué hacer, qué necesita. 2, una buena intermediación política de eso. Y 3, tener un fondo de promotor de inversión para resolver esos problemas. Y es más, que convoque no solamente fondos de inversión, que lo haga el Estado, sino que lo haga el empresariado privado a través de múltiples mecanismos, desde obras por impuestos. Ojo, obras por impuestos sigue siendo estatal, ¿no? Porque son impuestos a futuro. A futuro. Obras de APP y también inversión privada con ganancia neta de la empresa. Porque claro, haces una obra, por ejemplo, haces una carretera y cobras peaje, es obvio que gana la empresa, pero la obra se necesita. Decolmatas un río, ¿no es cierto? Y cobras por eso, obviamente favorece a toda la población. Todo eso el Estado tiene que generar un ente promotor, pero no, lo que no puedes hacer es hacer lo que terminó convirtiendo la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, un ente ejecutor de obra pública. Entonces, eso no va a resolver el problema. Pero lo más triste de todo esto, no escuchan a la gente, no hay enfoque comunitario, y es más, los entes importantísimos en la emergencia inmediata son los que dan servicios. Salud, educación, RENIEC, MIDIS, programas sociales, todo eso. Y eso que debería estar ahí en primera fila, ausente. Nada gana la fotografía del congresista que llega ahí porque el congresista no es ejecutor. Ayer lo único que puede hacer es fiscalizar, pero no puede ejecutar porque no es ejecutor. Y ejecuta es el Poder Ejecutivo. Ayer y anteayer conversaba con 2 personas y le hacía una pregunta muy similar. Una desde la esfera del gobierno regional y otra de la esfera de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué ocurre? Lo que usted ha citado hace unos días en varios artículos, ¿no? Esta semana conversaba usted media semana con Lizardo Causo, ¿no? El Ministerio de Salud no hay una respuesta rápida, no hay un nivel de comunicación. Es cierto, esto nos ha desnudado totalmente. Así como nos desnudó con la COVID, nos ha desnudado ahora. Ha pasado el caso de lo ocurrido en Bolívar, que es un distrito que está en San Miguel, en Cajamarca, ¿ya? Entonces lo que se necesitaba era puente aéreo y de inmediato se necesitaba para auxiliar a poblaciones que habían quedado aisladas, ¿no? No había brigadas tampoco médicas para ir para la zona. Esa es una realidad. Entonces aquí requiere de un trabajo integral. Ya no solamente de hacer la carretera, sino cómo llegamos con una respuesta rápida, con una comunicación rápida, con una asistencia que permita justamente brindar seguridad a las poblaciones. Eso, y hay otro detalle, los alcaldes distritales se ponen a llorar, dicen, sí, yo no tengo problema, y ni siquiera son capaces de comunicar sus riesgos, llenar sus fichas de daños, de necesidades, articularlos todos, armar un paquete de necesidades que se requiere para la emergencia, otro para la rehabilitación, otro para la reconstrucción. O sea, son trabajos de gestión eso, que no implica dinero, porque ese dinero va a venir de las fuentes que se puedan conseguir. Hay dinero que también tiene el propio municipio, porque no nos olvidemos que el municipio también es un ente recaudador, ¿no es cierto? También tiene sus ingresos, también tiene el gobierno regional lo propio, y también tiene el gobierno nacional. Pero en esta catástrofe, ¿no?, humana, porque de la naturaleza hace su trabajo en modo recurrente, es un tema de adaptación del humano a la naturaleza. Entonces, en esta catástrofe, lo que vemos que todo el mundo mira para arriba. El alcalde dice, oye, el gobierno regional. ¿El gobierno regional? Ah, el gobierno nacional. ¿Y el gobierno nacional qué dice? El Congreso. ¿Y el Congreso qué dice? No, ¿sabe qué, señores? El Ejecutivo. Y al final, el pueblo, que se vayan todos. O sea, esto es una locura. Esto es una locura y alguien... Claro que es una locura. Y claro que es una locura. Y eso, lastimosamente, eso se ha convertido en un círculo muy vicioso y muy peligroso. ¿Por qué? Por desidia de las autoridades, ¿eh? Porque han tenido la oportunidad de hacer trabajo de prevención, de previsión y probablemente las grandes obras a largo plazo, pero que la población sienta que se están haciendo esas obras, pero por lo menos iniciar una cultura. Nada de eso se ha hecho.
Y hay un detalle adicional, nos ha calzado un momento difícil porque tenemos alcaldes que recién inician su gestión, que todavía están en proceso de aprendizaje, tenemos gobernadores regionales que también están en proceso de aprendizaje, tenemos presidente de la República que recién está aprendiendo el Así es. tema, tenemos ministros que recién están aprendiendo, tenemos congresos que van al Congreso por primera vez, que están todavía en proceso de aprendizaje. Así O es. sea, ¿qué tenemos entonces? Una conducción política del país de gente que todavía no está a la altura de enfrentar una situación de gobierno de la magnitud que tenemos, conflicto social, ahora desastre de Este es un por combo, lluvias, etcétera. inimaginable, la verdad. Si alguien quería hacer una propuesta o una producción así de Perú hace 10 años, no lo hubiera hecho, la verdad. Con todo lo que nos está ocurriendo sucesivamente, así lo hubiera pensado, no hubiera calculado a la situación de desastres naturales, de crisis política, de crisis económica, de crisis de valores a la que hemos llegado. La Y verdad. le voy a decir algo. Seguro que usted, todos los días, los que estamos en este tema, leemos la prensa. ¿Qué observamos? Que los medios de comunicación, todos en su totalidad, al sensacionalismo, ensalzan todos los desastres que ocurren efectivamente, critican a todos los funcionarios, pero no hacen pedagogía, no dicen a la gente, oiga, ¿cómo se le ocurrió vivir acá? Oiga usted, ¿cómo puso acá a sus hijos? ¿Cómo es posible? Cosas así que usted acaba de señalar, pero hay algo Cuba, más. mire, hay un detalle. Cuando ocurrió lo del 2017, nosotros arrancamos acá el 2016, ¿no? ¿Ya? Nosotros transmitíamos con algunas emisoras en Piura. Y antes del Niño Costero ocurrió una sequía en Piura. Y advertíamos, hay una sequía, después llegó el Niño Costero. Nadie hizo caso. Nadie hacía caso. Conversábamos con especialistas en ese entonces de Senami, venía el doctor Quispe del Senami acá, los estudios a explicarnos lo que podía ocurrir en el norte del país, ¿no? Venía la doctora Grinia Ábalos también del Senami a explicar lo que estaba pasando, hablábamos con el doctor Ferrada que también explicaba lo que estaba pasando, nadie hizo caso. Cuando ocurrió la tragedia del 2017, todo el mundo se puso botas, todo el mundo se puso el chaleco y estaba en primera plana. Hoy veo lo mismo. Nosotros hace 2 meses, acá está mi coordinador general que no nos deja mentir, 2 meses estamos advirtiendo lo que se viene en Cajamarca, en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en Ancash. Hemos venido advirtiendo, ojo, y no nos deja mentir la Defensoría del Pueblo, que permanentemente abordamos este tema. Mucha gente dirá, este está loco, ¿por qué toca esos temas? Tiene que tocar la bronca que hay en el Congreso. Este está loco, ¿por qué no toca el tema? Tiene que tocar el tema de la bronca de la presidenta con sus ministros, ¿no? Sí, pues, esos son los temas que se pierden de vista y que ahora, claro, como usted dice, ¿no? Van en primera plana, están al frente, tomando el primer ángulo, ¿no? Que se derrumba la casa. Y en realidad está bien, ese es el trabajo también del periodista, pero no hemos incidido en algo, en la parte preventiva, en la parte de haber alertado. Esos son temas que no se tocan, doctor Cuba, esos temas no venden, no son rentables económicamente, pero sí socialmente deberían ser rentables. Ahora, mire, algo adicional, ¿eh? Algo adicional. Los medios de comunicación ahora que estamos observando, tienen un tema de reemplazo político fácil. Ahí dice, estamos en el tema de las protestas, ahora pasamos al Niño Costero, pero el motivo final es el mismo. Es que el Niño Costero demuestra que debe irse el gobierno. Sale un titular de un periódico americano muy importante, por supuesto, y inmediatamente el titular es que se vaya o sea, todo lo que ocurra es culpa del gobierno. Todo lo que ocurre es culpa de Dina Boluarte. Entonces llegamos a un tema en que eso no abona la solución del problema del país. En estos instantes lo que nosotros necesitamos es precisamente pensar, estructurar una respuesta articulada, gobierno regional, gobierno local, gobierno nacional, pensar una respuesta inmediata a la emergencia, una respuesta a la rehabilitación, de una vez a la reconstrucción, pensar en proyectos a largo plazo, crear entes promotores de inversión. Usted lo ha dicho con claridad. Mire, cuando ocurrió en Colombia en 1985 la tragedia de Armero, murieron más de 20.000 hermanos colombianos en Armero, en Colombia.
¿Ya? ¿Qué hizo el presidente de Colombia? Se trasladó a la zona, armó todo, llamó a la paz social para reconstruir esa ciudad, en medio de todo el dolor. Porque se tiene que hacer así. No hay otra forma de No hay, actuar, no hay otra forma, no hay otra manera. Pero, ah, sí, lo escucho, doctor. yo creo que ahora viene el otro tema más complicado, que es el debate ideológico profundo que va a haber. Sí. Es en relación a cuál debe ser la naturaleza de la nueva institución de reconstrucción que va a tener esta institución planteada por el presidente, y que ya el presidente del Congreso ha dicho que le dará la máxima prioridad en su debate. Ese es un tema fundamental. El segundo tema fundamental que va a haber debate ideológico profundo va a ser el rol del alcalde de Lima Metropolitana en relación a estas actividades realizadas. Usted ha visto que por ahí ya van por la formita, que dijo usted, que dijo lo otro, cuando el tema de fondo está en la forma en que ha recibido la alcaldía de Lima el nuevo alcalde. Y el tercer aspecto que se viene encima va a ser cómo vamos a, en esta etapa, en los programas sociales, cuál va a ser la actitud que se tome con los programas sociales, el tema va a ver con los subsidios del Estado, el tema de la educación va a ser clave aquí, porque obviamente hay una contienda enorme en relación a la currícula, a la malla curricular que existe en el Perú y que tienen las regiones, y Lima Metropolitana como región educativa, y tercero, el tema de la salud. Yo creo que todos esos debates van a ser ahora, se van a trasladar evidentemente al Congreso de la República, pero va a ser un debate ideológico muy rico, que ojalá llegue a buen puerto en el más breve plazo, que la gente comprenda que con solo las actividades del Estado es imposible salir de la crisis. Una de las grandes herramientas que tiene el país en estos instantes es un poderoso sector privado que ha mantenido, a pesar de la crisis política, un crecimiento económico del país. Y se requieren inversiones y más inversiones. Y se requieren más inversiones. Así Ese es. tema espero que sea comprendido en los debates, ojalá. Y no se gane por la ideología, que nos vayamos a la victimización permanente, a decir que los han sido abandonados, que son ahí, y por lo tanto al final un asistencialismo extremo y solamente un trabajo estatal que no va a resolver los problemas del país. Doctor Cuba, hemos hecho una catarsis, pero creo que siempre es bueno entender dentro del punto de vista, con mucho respeto, con mucho afecto, qué es lo que se tiene que hacer. Y creo que coincidimos en la parte final, se tiene que actuar. Y tengo un cachito, por favor. ¿Cómo no, doctor Cuba? Está en relación con una apreciación que he hecho sobre este viaje que hizo la ministra de Salud a Estados Unidos, y con decisión de salida del viceministro desde la cartera de Salud también. Aquí hay algunos aspectos. Primero es que en el mundo sufrimos una pandemia, la COVID-19. Segundo lugar, hay una norma internacional que se llama el Reglamento Internacional de Sanitario, que permite a los estados poder intervenir con información, con recomendaciones para que se pueda enfrentar las pandemias. Sobre todo tiene que ver esto con el tema del tráfico de personas que viajan de todo el mundo, y por lo tanto algunos requisitos para viajar, etcétera, y eso requieren reglamentos internacionales que traspasan nuestras fronteras. Pero este reglamento, que es muy importante, se demostró incapaz de poder enfrentar la pandemia COVID-19. Y por eso es que se ha propuesto que debería hacerse un nuevo tratado que tenga que ver con algunos mecanismos que sean vinculantes a los 194 estados que están en la Organización Mundial de la Salud, para que estos acuerdos vinculantes sean de cumplimiento obligatorio por los estados en casos de pandemia, y que permitan resolver algunos temas, ¿no? Que las grandes potencias no se apoderen de los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología. Acuérdese usted cómo se acaparaban las vacunas, o cómo se acaparaban los insumos, las mascarillas, etcétera, y evitar de que haya una racionalidad un poco más equitativa en el mundo en estas circunstancias. Para eso se ha creado un grupo de trabajo que tiene como fundamentos preparar un documento final que pueda ser aprobado por la Organización Mundial de la Salud el año 2024. Se ha preparado el primer borrador, que ha salido publicado los primeros días de febrero,
Y este borrador lo ha presentado en sociedad la Organización Panamericana de la Salud, lo ha puesto en discusión el día 14 de marzo. A esta reunión es la que acudió la ministra de Salud. La pregunta que uno tiene aquí es, normalmente, ¿cuál es el ministerio que se encarga de ver todos estos borradores de normas al plano internacional? Es el Ministerio de Relaciones Exteriores, primer tema. Segundo tema, como es un tema de salud, el aspecto técnico lo tiene que cubrir el Ministerio de Salud, pero el aspecto técnico tiene que cubrir el Ministerio de Salud también en función de consensos que se obtengan con los diversos actores que tiene el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud en el país. Me refiero concretamente a los componentes del Sistema Nacional de Salud que están en el Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, que son el de Salud, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la sociedad civil, los sindicatos, los gremios, etcétera. Todos tienen una palabra que decir para enriquecer la propuesta peruana que se puede llevar a la Organización Mundial de la Salud para que aprueben este nuevo acuerdo marco, este nuevo tratado internacional. Sin embargo, la ida de la ministra ha sido más que todo un tema protocolar y político, es decir, el Perú está en el tema porque todavía no se han estudiado las propuestas peruanas que se van a llevar al extranjero, porque sería peligroso que lleve propuestas personales, que cuando cambie de ministro, venga otro ministro, tenga nuevas propuestas personales y quiera cambiar en el camino. Yo creo que eso, por ser un tratado internacional, debería tener propuestas de Estado, que trascienden gobiernos, que trascienden personas y miran más el interés nacional. Entonces, ese ha sido la justificación de su viaje allá. El tema de que viaja con su hijo menor de 11 años, el tema de que haya coincidido con el tema de las lluvias en el país, el ciclón Yaku, ya ese es un tema ético, moral y político que debería evaluarse frente como se dice, a un costo-beneficio del otro. Yo creo que ahí era innecesario, porque tranquilamente este evento, como decía, es una represión política, podría haberse llevado con un funcionario de menor jerarquía. Sin embargo, ya ocurrió el hecho. Se suma a otro tema, que es que en Ayacucho un grupo de personas agrede verbalmente, insulta al viceministro en un restaurante que estaba almorzando y según él había una botella de vino en el piso que supuestamente, según uno, estaba tomando licor, según él estaba haciendo un brindis. En esa circunstancia de esa agresión verbal, él sale de ahí, pasan las imágenes en los medios de prensa y el hombre viene a Lima. En esta circunstancia hay varios aspectos que yo analizo en el artículo. Uno es la agresión propia, que nadie no debería ser agredido, sobre todo en un local público. Pero al margen de eso, viene lo otro, ¿no? ¿Estaba tomando licor o era el brindis después de un almuerzo? Y tercero, ya había acabado sus actividades, ya estaba camino al aeropuerto, previo a venir a Lima de regreso. Entonces, esos temas no se han discutido, porque la decisión ha sido inmediata. Y el tercer tema que analizo aquí es cómo es posible, ¿no es cierto?, que quien lo cesa en el cargo, quien hace los cambios, no es la ministra de Salud, es el ministro de Economía que estaba encargado de la cartera del despacho de salud. Entonces, ahí viene el problema. Es que si ya estaba la ministra a horas de llegar al Perú, ¿por qué hacen esos cambios importantes en la conducción sectorial que es un viceministro de Estado? Entonces, esas discusiones se tienen que, yo relato en el artículo, porque deben servir para darnos cuenta la importancia política que tiene en estos momentos la gestión del sector salud. O sea, cómo es que se nota dentro del propio esfera de gobierno, cómo el Ministerio de Salud pierde liderazgo y cómo es que la reclamada presencia del Ministerio de Salud para enfrentar el ciclón Yaku, ¿no es cierto? Cómo es que se ve traslucido con eventos que, entre comillas, podrían ser considerados anecdóticos, pero que en realidad dan cuenta de la forma en que se conduce el sector. Muy bien, doctor G.B. Cuba, yo le agradezco la amabilidad y ojalá pues un sábado es un saltito, vengas acá a los estudios, ¿no? Para hacer una conversación mucho más directa, mucho más...
Porque en realidad de eso se trata, ¿no? De intercambiar puntos de vista, de ver un poco lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y eso es el objetivo semana a semana de conversar con usted. A mí me da mucho gusto tener este encuentro, esta reunión. Lo he extrañado hoy día nuestro amigo Carlos Cabrera. Espero que la próxima sí ya se encuentre presente, porque siempre el debate así picante y agudo que él le pone, a veces a uno lo deja pensando todo el fin de semana. Una catarsis, pues. Una catarsis. En realidad Perú necesita este tipo de debates que sean alturados, porque, fíjese antes de ir con esto que voy a culminar, lo que va a ocurrir en Piura, no van a debatir así en los niveles que estamos debatiendo nosotros, conversando nosotros, intercambiando puntos de vista. Ellos están en la necesidad de exigir. Entonces, el gobierno va a tener que hilar fino, como dice usted, va a tener que mirar en la perspectiva qué hacemos para cumplir, para generar confianza como gobierno, no como Estado. Exacto, como Estado. Así es. Esa es la respuesta. Doctor, muy bien, un abrazo una vez más. Ya. Gracias por todo. Adiós.